Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos la sesión de la tarde de este octavo coloquio internacional, La diversidad cultural en el Caribe, resiliencia y creación en escenarios de pandemia. Y vamos a comenzar con un panel que va a estar abordando el tema del arte y la cultura cubanos en estos tiempos de COVID-19. Vamos a estar exponiendo, dialogando y analizando todas las alternativas que se estuvieron desarrollando desde el inicio de la llegada de la pandemia a nuestro país y bueno, que estuvo también afectando a todo el mundo, y cómo los artistas y las instituciones tuvieron que renovarse, readecuarse a los nuevos tiempos. Estaremos presentando hasta este momento tres presentaciones, valga la redundancia. La primera será Alternativas virtuales de promoción del arte cubano contemporáneo, la experiencia de Bejar, que estará a cargo de Flavia Valladares. Luego estaremos con La Jeringa, una inyección de arte y cultura, y luego contaremos con la presentación de dos artistas visuales cubanos, primeramente Shuli Herrera y luego Jennifer Ancísar, que se incorporará más tarde. Y nos disculpamos porque Víctor Cervantes no va a poder estar con nosotros, tuvo un pequeño problema, pero nos pidió que los disculpáramos también con ustedes. Entonces comenzaremos con, en este panel, nuevas formas para la circulación del arte, plataformas expositivas online, eventos virtuales y artistas jóvenes, con la presentación que ya les comentaba sobre la plataforma online colaborativa Bejar, y que comenzó también en estos tiempos de pandemia. Y a cargo de la presentación, como les comentaba, está la licenciada Flavia Valladares, licenciada en Historia del Arte en 2017 y profesora asistente del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. La profesora Flavia fue ponente en la conferencia de la Asociación de Estudios del Caribe en 2018, estuvo también en el Congreso Internacional del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana del Estado de México y formó parte del equipo coordinador del evento técnico de la 13ª Bienal de La Habana en el 2019. Así que le doy la palabra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La presentación que traigo hoy formó parte, yo creo que de muchas de las inquietudes que a todos tuvimos durante buen periodo de la pandemia. De hecho, Mariana, que es mi estudiante, y yo estuvimos mucho tiempo indagando sobre todas aquellas alternativas e iniciativas que se habían desarrollado en nuestro país para promover el arte, sobre todo en los meses de más restrictivo confinamiento. Y a partir de ahí creo que una presencia importante fue Bejar. E incluso por mucho tiempo estuvimos con una inquietud, y era encontrar aquellas alternativas, aquellas iniciativas que hicieran un uso lo más profundo de las redes, ¿no? Y nos parecía que Bejar había un poco marcado una pauta en cuanto a la promoción del arte. En la presentación, un poco la titulaba Alternativas virtuales de promoción del arte cubano contemporáneo, la experiencia Bejar. Voy a ir comentando un poco, leyendo algunas ideas en aras de poder avanzar y no consumir mucho tiempo. Y bueno, algunos aspectos generales, como que los efectos de la pandemia afectaron de modo fehaciente el desenvolvimiento de la cultura artístico-literaria a nivel global. Si bien las secuelas han tenido tuvieron y yo creo que todavía tienen diversas niveles de profundidad atendiendo a las condiciones de cada país. Si pudiera dejármelo exacto. Muchas gracias. Lo cierto es que el sistema de la cultura ha enfrentado numerosos contratiempos y ha replanteado su funcionamiento de acuerdo a las circunstancias impuestas por la imperiosa necesidad de aislamiento físico. Bueno, en un momento determinado, el cierre de instituciones o la cancelación de eventos fueron solo la punta del iceberg de un fenómeno más complejo que todavía tiene, yo creo, secuelas en la actualidad. Ante la paralización de la maquinaria de la cultura y sus canales de mediación,
y circulación que implicaban el contacto físico y la presencialidad, fueron numerosas las alternativas. Las redes sociales entonces y las plataformas virtuales en general se convirtieron en los medios idóneos para aproximar a los creadores, productores y sus públicos. Pues, como planteara la investigadora Teresa Exa, el espacio público físico fue reemplazado por lugares virtuales interconectados, inestables e inseguros, pero también fluidos y posibles de ser subvertidos a través de acciones artísticas y humor. Por supuesto, en ese contexto, y ante todas las problemáticas avisoradas en el panorama del arte y la cultura a nivel universal, en el paisaje de la COVID-19, la experiencia cubana se insertaba, develando un paulatino surgimiento de proyectos artísticos virtuales que dieron respuesta a la crisis acaecida en la producción, la gestión, la circulación y comercialización de la creación visual cubana, atemperados, por supuesto, a las condiciones de conectividad que presentaba en ese momento y presenta nuestro país, y por supuesto superando más de un contratiempo tecnológico. Una de las grandes disyuntivas nuestras era precisamente cómo acceder a todas estas opciones, sobre todo debido a los grandes costos que generaba la conexión a Internet. Y la otra cuestión tiene que ver con que la realidad actual en aquel momento, y yo creo que todavía se mantienen muchísimos elementos, la realidad actual de las telecomunicaciones, el acceso a Internet en Cuba constituye el reflejo de un proceso aletargado en el tiempo, que por supuesto ha sorteado las propias paradojas que caracterizan al devenir económico-social cubano. En ese sentido nos planteábamos un momento la pregunta, y sobre todo teniendo en cuenta el concepto de cibercultura de estudiosos como Pierre Levy, para designar un poco el conglomerado de técnicas, actitudes, acciones, formas de pensar que atañen al entorno digital, nos damos cuenta que en Cuba la cultura virtual en aquel momento se encontraba, yo creo que todavía, insisto, hay cuestiones que todavía podemos verlas en nuestro presente, se encuentra en una fase genésica de construcción. Ello entonces develaba la complejidad que reviste la transición entonces de los medios tradicionales de promoción cultural hacia los medios culturales. En ese sentido, un poco la pandemia nos impuso una necesidad imperiosa de ir hacia esos medios virtuales, aun y cuando no nos encontrábamos, yo creo, preparados. Incluso hoy en día también tenemos que sortear más de un problema tecnológico, lo cual no fue un impedimento para que pudieran surgir un grupo de iniciativas. Bejar, como les decía, y puede ya ir pasando a la próxima diapositiva. Esto es un poco, voy a mostrar algunas diapositivas para que un poco los que no conocen puedan ver la interfaz. Es un proyecto independiente, gestado por 3 especialistas de marketing, 2 desarrolladores web y una curadora, que en sus inicios fue concebida como una galería online, trascendiendo esta función con el tiempo para convertirse entonces en una red colaborativa que ha hallado su razón de ser en el trabajo mancomunado con artistas e instituciones culturales sin perder su estatus independiente. Yo creo que sin precedentes en el contexto cubano, Bejar se instituyó como un proyecto novedoso que ya sus gestores tenían algunas ideas planteadas desde el año 2019. Al irrumpir la pandemia entonces, unos 3 o 4, estuvieron trabajando en enero, febrero, y justo en marzo, abril, ya Bejar ya comenzaba un camino un poco de funcionamiento. Se hicieron incluso las primeras pruebas de la plataforma, y a partir de ahí, muchos artistas y muchas instituciones comenzaron a sumarse a la iniciativa. Es un modelo híbrido, puede ir pasando, de galería online y red vertical o temática especializada en arte, y la plataforma entonces posibilita la comunicación de diversos actores del ecosistema artístico. Cada usuario, como pudieron ver en la diapositiva anterior, puede crear un perfil según su estatus que le corresponda. Pueden ser artistas, curadores, críticos, galerías, coleccionistas o aficionados, el cual le permite poder desarrollar diversas funciones de acuerdo al estatus que se haya escogido.
Hasta el momento el registro es gratuito y por supuesto también el acceso a los materiales es totalmente gratuito. Una vez registrado, cada persona puede editar su perfil y luego que la información sea desplegada, es corroborada y revisada por el equipo de trabajo, se procede entonces a la publicación y posterior difusión de la red. Los artistas pueden publicar información sobre su producción, el currículum vitae, dossier, portafolios de obra, piezas disponibles para la venta, que forman parte de una galería principal, que es esta que están viendo acá. Fíjense que pueden ver obras, pueden ver series, eventos, publicaciones. La propia naturaleza del proyecto, desde las lógicas de las redes sociales especializadas y el marketing digital, posibilita la sinergia entre diferentes factores del sector cultural y acerca un poco la producción artística nacional a sus públicos. Puede pasar ir pasando, exacto. La interacción entonces pareciese ser y es de hecho el punto neurálgico de la plataforma y la última vez que me comuniqué con sus gestores estaban desarrollando una aplicación móvil para un poco que no solamente uno se pueda conectar desde un navegador, sino desde una propia aplicación, es muchísimo más cómodo. Puede ir pasando a la próxima diapositiva. Acá vemos un poco cómo se muestra la interfaz yo creo que ha sido sumamente inclusivo. Podemos encontrar artistas de diferentes generaciones que pueden editar, que como ven, tienen creados sus perfiles. Puede pasar. Acá un poco cómo se ve, y ahí uno puede entrar e incluso según el estatus que tenga, uno también puede escoger los artistas que quiere ver o las obras que quiere ver, las que le interesan. Un poco también uno puede ir editando su perfil de acuerdo a sus intereses. Puede pasar a la siguiente. Acá muestro un poco algunos datos que están en la página, en el sitio web. Puede ir acá, exacto, un poco los datos de la cantidad de obras, de artistas, de galerías, coleccionistas, críticos, curadores, eventos, incluso textos que forman parte de estos son números que lo pude ver ayer, que todo el tiempo se están actualizando en la medida que también la plataforma va creciendo. Puede pasar a la siguiente. Estos son también los textos críticos. Hay una sección de textos críticos que, si bien hasta ahora es la más exigua, creo que también es algo que la plataforma puede ir trabajando incluso en aras precisamente de conectar esa producción artística que está poniendo en valor también con las ideas de algunos críticos, en su mayoría jóvenes. Y yo creo que es una de las zonas a ampliar dentro de la plataforma. Puede pasar a la siguiente. Un poco acá como, no solamente cómo se aprecian las obras de los artistas, sino también las instituciones con las que está asociada el equipo, algunas de las exposiciones. Pienso que en la otra diapositiva ya estén. Yo creo que el plato fuerte, sobre todo en esos meses de más restrictivo confinamiento, y un poco incluso luego que tuvimos etapas de rebrote y que exposiciones como POSIT que abrieron al público pero que luego no se podía acceder a ellas, tuvieron entonces en Bejar un momento muy importante. Y yo creo que si no hubiese existido la plataforma no hubiese habido manera de poder acceder a ella. En ese sentido, acá vemos algunos en diapositiva, algunas de las exposiciones que formaron parte de toda estos recorridos virtuales. POSIT, Arte Cubano Contemporáneo, el 8º Salón de Arte Cubano Contemporáneo, las muestras Discos de Colores Alfredo Sosa Bravo, Fiesta de Máscaras de Moisés Finales, Coffee Time de Luis Enrique Camejo, Duplex de Ronald Bill y Alain Jiménez. Duplex ha sido hasta ahora la única muestra curada y gestada por el propio equipo Bejar. El resto han formado parte de colaboraciones con instituciones como la Galería Galiano o el Museo Nacional de Bellas Artes. Creo que en las próximas diapositivas, exacto, un poco acá vistas panorámicas de la exposición Adquisiciones 2019-2020, que fue inaugurada el 16 de diciembre, pero
que tuvo que ser restringida entre uno de los brotes de la pandemia. Acá ven un poco cómo se muestra la disposición. Puede pasar a la siguiente. De la exposición en tiempo real, puede pasar a la siguiente. Sí, ahí hay varias, y puede ir pasando, hay varias diapositivas. Y no solamente se ven las obras en sala, sino también cuando uno se acerca hay un botón de mando que te permite acceder a la información específica de cada una de las obras. ¿Sí? Como pueden ver, como han visto hasta ahora, un poco que Bejar puso en valor las ganancias del Internet en la promoción y circulación del arte a partir de un recurso multimedial en proceso de construcción, dando muestra de la significación de las estrategias de marketing virtual en los predios de la promoción cultural. La plataforma en sí es muestra de ello, a lo que se suman las continuas actualizaciones y la presencia sistemática y activa en otras redes sociales como Facebook e Instagram. Como colofón quisiera apuntar un poco, puede pasar a la próxima diapositiva, las palabras de Sandra García Herrera, especialista de la Galería Galiano. Fue una de las personas que más me apoyó un poco en la indagación y sobre todo el funcionamiento de Bejar, además por supuesto la colaboración de sus propios gestores, y en una entrevista que sostuvimos entre los meses de julio a agosto y un poco vía email, estuve conversando con ella a propósito de Bejar y sobre todo la significación que había tenido para, por ejemplo, POSIT. Ella nos dice, bueno, sobre el futuro de Bejar creo que va por buen camino. Con POSIT 7 todos superamos nuestras propias barreras y salimos ganando. La exposición virtual del concurso abrió las puertas para otros proyectos y desde entonces esta plataforma ha colaborado ya con varias instituciones culturales representativas para el arte cubano, como lo son el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Este y otros proyectos han demostrado que era necesaria una puesta al día en cuanto a la promoción en espacios virtuales. Es un fenómeno que sucedió a nivel internacional, no solo en Cuba, solo que en nuestro país fue prácticamente inédito. Quedó demostrado que necesitábamos comprender cómo funcionan estos escenarios para poder obtener mejores resultados en términos de visibilidad y promoción de arte cubano. En este sentido, de manera general, yo creo que esa evolución virtual que experimentamos tras la irrupción del coronavirus, ha venido a marcar una pauta en el estadio muy incipiente en comparación con otras naciones del mundo en el cual se encuentra Cuba en materia de socialización de la cultura y el arte en el Internet. Yo creo que el avance es notable, aun y cuando quedan pendientes muchas lecciones. Esperemos que Bejar, experiencias como la de Bejar, sirvan un poco para trazar un futuro donde se imbriquen de manera coherente los universos online y offline, de manera que se tomen en cuenta las ganancias de estos proyectos que llevan a cabo estrategias de promoción y circulación de las propuestas artísticas en las redes, siempre tratando de lograr la mayor eficacia posible. Sin más, les dejo, creo, el link del sitio web, de manera que puedan, aquellos que no conozcan o que no están, que no conozcan o que no han podido visitar, pueden hacerlo y nada. Bueno, muchas gracias a la profe, nuestra profe, Flavia Valladares, por la presentación del proyecto de la plataforma Bejar, que realmente fue una plataforma que ayudó muchísimo en la pandemia, una plataforma novedosa, como comentaba la profe, y desde la que nos pudimos acercar muchísimo a todo el acontecer cultural, sobre todo a varias de las exposiciones que estuvieron abiertas en ese periodo y que también por la situación de la COVID quizás no podíamos acercarnos. Y bueno, ahora queremos acercarnos a un proyecto que surgió un poquito antes de la pandemia, no específicamente dentro de la pandemia, pero que sí ha desarrollado toda su vida, toda su actividad dentro de la COVID-19 y que ha ido creciendo poco a poco, ha ido ganando en colaboradores, en artistas, y bueno, aprovechar y darle la bienvenida a Jennifer Alcisa, que se incorporó con nosotros en el panel y que bueno, también nos va a estar hablando luego sobre su obra y cómo se adaptó en tiempos
de pandemia y en toda la virtualidad. Entonces, doy paso a la presentación La Jeringa, una inyección de arte y cultura, que nos van a estar presentando dos de sus, la directora y la productora y curadora de La Jeringa. Les presento ahora un poquito para que conozcan a Net Granda Barroso, que es la directora de La Jeringa, fundadora del proyecto, estudiante de quinto año de Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, el IRRI. Cuenta con un destacado recorrido investigativo y docente, ha participado en diferentes eventos referidos a su especialidad y también en modelos de Naciones Unidas. Sumado a ello, bajo su autoría ha colaborado desde la sección de cine en el Chispa, que es la revista del IRRI. Además, trabajó en la Oficina de Relaciones Públicas de la Casa del Festival de Cine en el marco de la edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, y desde enero del 2020 asume la dirección del proyecto La Jeringa, que hasta el momento asumen como logros la realización de la primera exposición colectiva de cromoterapia, pero bueno, les voy a dejar que ustedes hablen de eso. Y María Victoria Pérez, estudiante de quinto año de Historia del Arte en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, también tiene un destacable recorrido investigativo que le ha facilitado la participación en coloquios, paneles, jornadas de investigación, y cuenta con publicaciones en la revista Noticias de Arte Cubano. Tiene experiencia como docente impartiendo educación artística en séptimo grado y apreciación del arte para primer año de la carrera de Historia del Arte, y experiencia también en catalogación y tasación de obras con la IDB Collection. Y bueno, ya les decía que es curadora y productora del proyecto La Jeringa. Sin más, les doy paso a ambas para que realicen la presentación La Jeringa, una inyección de arte y cultura. Buenas tardes. Nosotros, María Victoria y quien les habla, Ane, vamos a hacer una pequeña presentación que hemos decidido nombrarla La Jeringa, una inyección de arte y cultura, precisamente porque ese es el eslogan del proyecto La Jeringa. En la siguiente diapositiva, nosotros queríamos un poco que abordar cómo surge el proyecto. El proyecto surge el 31 de enero del 2020, es un proyecto que en un inicio tuvo un interés personal. Yo decido crear el proyecto para promover el arte de amistades que tenía y quería de alguna manera ayudarlos, y la forma idónea que vi para eso fue crear una simple página en Facebook. Después el proyecto fue creciendo, desarrollándose a medida que también iba avanzando la pandemia, y bueno, después comenzó a crearse la cuenta en Instagram, la cuenta en Medium, el canal en Telegram, en Twitter, y bueno, aquí presentamos el organigrama. Yo quería destacar, más allá de la presentación de cada uno de los miembros del equipo de dirección, lo distintivo que tiene es que todos somos estudiantes universitarios donde cursamos carreras muy diversas. Por ejemplo, yo estudio Relaciones Internacionales, Vicky Historia del Arte, Miriam Psicología, y eso es algo distintivo y que nosotros de alguna manera siempre lo hemos tratado de resaltar. Es un equipo pequeño y bueno, también contamos con una editora. En la siguiente diapositiva queríamos también destacar en esta ponencia cómo colaborar con el proyecto. O sea, hemos desarrollado dos vías para colaborar con el proyecto. En una es nosotros en el equipo nos debatimos, y el artista que nos interese su obra, que nos interese promover su obra desde nuestras cuentas, pues nosotros acudimos a escribirle, a comunicarnos con él y bueno, presentarles la propuesta, invitarlos a que colabore con nosotros. Y la segunda vía, que es la que más ha predominado en estos 2 años que lleva el proyecto, es que muchos de los artistas y escritores han decidido escribirnos, ya sea vía correo electrónico, por nuestra cuenta en Instagram, es la que más abunda, y a partir de ahí
tratamos de desarrollar una relación con ese colaborador donde podemos conocer sus gustos, podemos también proponerle algunas ideas, sugerencias de temas que a nosotros a su vez nos interesan, y de esa manera hemos logrado sumar una gran cantidad de colaboradores que no solamente son artistas visuales y escritores, también son diseñadores, también son fotógrafos, en fin, es una red bien amplia de colaboradores que también hemos tratado de que se expanda a diferentes provincias. Aquí podemos, en las diapositivas que a continuación vamos a presentar, vamos a ver algunas de las maneras de colaborar con el proyecto. Nosotros en nuestra cuenta en Medium tenemos diferentes tipos de publicaciones, y a su vez esto ha conllevado que por una cuestión de organización hayamos creado diferentes secciones. Aquí presentamos algunas de las publicaciones, la entrevista que se les realizó a Rolando Cabrera. Esta es nuestra cuenta en Medium. Pase la siguiente diapositiva. Aquí presentamos algunas de las publicaciones que más alcance han tenido. Siguiente. Y a continuación presentamos algunas de las colaboraciones que durante estos 2 años hemos tenido. Esto se incluye dentro de la sección cromaterapia. La sección cromaterapia presentamos fotografía, dibujo, ilustración, y bueno, aquí tenemos una pequeña representación. Puede pasar. Siguiente. Esto es para representar un poco las publicaciones que hasta el momento hemos realizado. Y bueno, en las actividades durante la cuarentena, nosotros durante todo este primer año del proyecto, prácticamente todas las actividades fueron virtual. La primera actividad que hicimos de manera virtual fue el lanzamiento de un concurso de fotografía online que contó con un jurado especializado, y este concurso de fotografía se llamó Cromaterapia, que es el que da nombre después a la exposición colectiva. Puede pasar, por favor. Aquí quisimos también presentar algunas de las semanas temáticas que nosotros hemos realizado en el proyecto. Esta es dedicada a Colombia. Durante toda una semana dedicamos publicaciones a la cultura colombiana. Fueron artículos muy diversos, y también hicimos recomendaciones musicales y tal. Puede pasar, por favor. También una semana temática dedicada a la cultura japonesa. La ilustración, hago mención que es de la autoría de Jennifer Ancisen, y también durante una semana presentamos toda una serie de artículos, en su mayoría de estudiantes de la Facultad de Artes y Letras. Y pase, por favor. También presentamos una semana dedicada a la cultura argentina. Nosotros, para la conformación de estas semanas temáticas, básicamente nos dedicamos un mes a la organización. Tratamos de que los colaboradores, establecer una comunicación con los colaboradores si les interesa, tienen algunos temas. Nosotros en ocasiones también le proponemos algunos temas, y bueno, de esa manera es que se desarrollan las semanas temáticas. Siguiente. Esta tiene un toque especial. Esta ilustración fue dedicada a la semana temática que hicimos al Caribe. Esta fue una propuesta, una invitación que nos hizo la licenciada en Historia del Arte, Laritza, y ella nos invitó a que nuestras diferentes cuentas sirvieran como una plataforma para poder presentar una muestra de carteles que sus estudiantes habían realizado como un ejercicio final.
nosotros contentos por ella depositar confianza en el proyecto para la realización de este evento, decidimos, además de esa muestra de carteles, dedicar una semana temática al Caribe, y también se presentaron diferentes artículos referidos al tema. Puede pasar. Aquí también fuimos invitados al evento Marzo Literario. Fue un evento que, producto de la pandemia y no haberse podido realizar la Feria del Libro para ese año, pues entonces una serie de proyectos independientes decidieron unirse. Nosotros fuimos invitados, y en este marco pues dedicamos una semana a la literatura nacional. Siguiente. Aquí presento el concurso de cromaterapia del que ya les hablaba, que se realizó en agosto, el 19 de agosto. Siguiente. Y bueno, realmente queríamos terminar esa primera parte de la presentación con el póster justamente del concurso cromaterapia, porque es como una suerte de enlace entre esa jeringa que se estuvo formando dentro de la pandemia y ya el paso que da a cumplir los 2 años, y que comienza a verse tanto el país como el propio proyecto fuera de la virtualidad, ¿no? Y entonces en la diapositiva siguiente les explicaba un poco justamente cómo fue ese escenario de la jeringa en el año 2022. Para el 2022 la jeringa iba a cumplir sus 2 años el 31 de enero. Llega a contar ya con más de 150 colaboradores dispersos en todo el país, bueno, en todo el país no, pero en varias provincias, entre La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Santi Espíritus, Camagüey y Holguín, más algunos pocos que residen, o sea, se consideran artistas cubanos que residen fuera de Cuba, ¿no? Esto estaría de una manera desglosado en artistas y diseñadores en 82 y 68 colaboradores que escriben para el proyecto. Dentro de esto también vemos cómo las redes sociales crecen justamente por el crecimiento de los seguidores, y cómo se comienza a tener relaciones, es decir, cómo el proyecto comienza a tener relaciones con otras instituciones o proyectos de igual tipo, como resulta ser la Facultad de Artes y Letras, el ISA, como mencionaba Ané, el Zumbido, la Tertulia e incluso la Bienal de La Habana. Esto para nosotros lo que significó fue la validación pública, por supuesto, y el reconocimiento de nuestro trabajo como un proyecto independiente. En ese sentido en la siguiente diapositiva les ponía también que llega entonces el proyecto que saca a la jeringa de la virtualidad, que es la exposición colectiva Cromaterapia. Acá les poníamos un poco el concepto de cómo se presentó esta muestra, pero querría resaltar cómo termina ese concepto, que es exposición devenida en realidad o sueño que se construye. Realmente cuando nosotros nos planteamos comenzar con esa exposición fue en octubre del año anterior, y entre las visitas a los espacios y en dónde lo podíamos hacer y quién iba a aceptar un proyecto independiente que estaba comenzando, que ni siquiera había probado realmente lo que era una curaduría, un evento presencial. Y bueno, fue Habana Espacios Creativos que nos abrió las puertas, que no es precisamente una galería, sino un centro cultural al cual nos tuvimos que adaptar, es decir, tuvimos que sacar, si ya nos parecía mucho llegar a que fuera una exposición colectiva, algo trabajoso, tuvimos que cambiar incluso ese concepto y hacer que esa exposición colectiva, se saliese de ese marco y se convirtiera en todo un evento que duraría un mes. Entonces les ponía otras imágenes. Aquí especificar, bueno, la nómina, que fue, como decía, una exposición colectiva que no fue pequeña. Contamos con 18 artistas y con 14 escritores, que se combinaban en una selección que se hizo de la sección cromaterapia, ¿no? Que era lo que se realizaba durante la pandemia, que es esa fusión entre el arte visual y el texto, que bien podía estar escrito para esa obra o podía ser una fusión que hacían los propios coordinadores de la jeringa. Entonces les ponía imágenes en la siguiente diapositiva de lo que venía siendo la curaduría. Como les decía, nosotros presentamos un proyecto inicial que fue variando, les pongo otra imagen también, y que de lo que habíamos planteado en ese mundo ideal, por supuesto, cuando se hace el proyecto, o sea, la creación de ese proyecto, a que llega a la realidad,
nos encontramos con el choque de la logística, ¿no? Aquí tuvimos que enfrentarnos realmente a lo que venía a ser toda la experiencia del espectador, tanto al entrar al espacio, como les decía, no es un espacio de galería. Tuvimos que enfrentarnos a cómo manejar las obras, a cómo transportarlas, a cómo trabajar con los artistas, los músicos, los escritores, a todas esas cosas tuvimos que enfrentarnos. En la siguiente diapositiva vemos también ya el resultado final. Vemos algunas imágenes de la inauguración, que realmente fue algo muy satisfactorio para todos. Estamos muy conformes con lo que realizamos, fue muy difícil. Encontramos muchas trabas por el camino, pero realmente pienso que nosotros y los artistas quedaron conformes con lo que habíamos realizado. Y entonces, durante ese mes, para mantener por supuesto la muestra de alguna forma activa, estuvimos realizando un grupo de acciones. Aquí le poníamos la imagen de la acción 1, o sea, las denominamos de esta forma, que fue un encuentro con los creadores, con esos artistas que la Jeringa llevaba 2 años promocionando virtualmente. Bueno, qué mejor que si ya teníamos esta muestra, que se estaban viendo las obras, bueno, que también se conocieran a esos artistas, que se vieran y que esos artistas pudieran hablar sobre su obra, sobre lo que habían realizado y sobre, por supuesto, su colaboración con la Jeringa. También les ponía imagen de la acción 2, que fue un acercamiento al equipo de la Jeringa, ese equipo organizador, donde, bueno, pretendíamos el encuentro de ese público jeringuero con el propio equipo organizador, porque como decíamos, se extrapola, ¿no?, de lo que viene siendo no solamente nosotros 5. Y bueno, ya como acción final, la clausura, que tuvimos como novedad que invitamos a artistas jóvenes de LISA a realizar una suerte de performance con danza contemporánea. Y bueno, la música, que siempre que nunca faltó en ninguna de nuestras ediciones dentro de Comoterapia. Seguimos, y entonces como primer evento fue este, y luego de pensar que íbamos a tener realmente una pausa y plantearnos, o sea, la creación de otros proyectos, nos llega, bueno, felizmente, ¿no?, nos llega la invitación a trabajar con Tarecolandia, que celebrando su 4º aniversario, nos invita a realizar una muestra, en este caso un evento un poco más discreto, en el sentido de que no tendría esa distensión en el tiempo, sino que lo estaríamos realizando en un solo día. Conformamos esta muestra que denominamos Concordia. Les poníamos en la siguiente diapositiva un poco el concepto con el que estuvimos trabajando. Realmente el concepto estuvo enfocado en que siempre estuviera acorde con, para el público, o sea, que trabajaba la propia Tarecolandia, o sea, donde el público que predomina es el público femenino, y en función de esa diversidad dentro del público femenino fue que estuvo la búsqueda de ese concepto y la unión de, una vez más, otra muestra colectiva de la Jeringa. En este caso con una nómina mucho más reducida, donde contamos con solo 6 artistas. En este caso trabajamos con Adrián Socorro, Adonis Muiño, Gabriela Chan, Ray Respal, Sandra Guanche, y Camila García. En este caso priorizamos las obras de artes visuales, preferiblemente las trabajadas con técnicas como los óleos sobre lienzo, acuarelas o plumilla. Y en el caso de Camila García, que tuvimos la novedad de poder presentar una pintura en vivo a suerte de performance dentro del propio espacio. Acá un poco la curaduría también trajo novedades. Si bien para el evento anterior habíamos tenido alrededor de 15 días para poder montar en el espacio, en esta ocasión nada más contamos con 6 horas. Y la suerte fue que conocíamos ya el espacio, de que habíamos trabajado antes ahí, pero realmente fue un reto nuevamente. Trabajamos en la pared principal, básicamente porque el espacio es como abierto, tiene demasiadas puertas, y lo otro por lo que está compuesto es por columnas, y entonces decidimos ocupar solamente la pared principal, que sí está hecha pensada para exposiciones, ¿no? Acá la foto de Camila, como estuvo trabajando durante todo el tiempo en su obra, ¿no? Durante todo el tiempo que estuvo el evento. Entonces, un poco para cerrar,
gracias a todos estos crecimientos y bueno, los proyectos que también hemos estado pensando construir y llevar a cabo en lo que queda de año 2022 y bueno, dejar algunos también para el 2023 porque parece que ya tenemos demasiado. Queríamos acotar, ¿no? La creación del nuevo perfil de Instagram, donde nos vamos a especializar en las artes visuales. La Jeringa ha intentado durante todo el tiempo ampliarse, es decir, no excluir ninguna de las manifestaciones del arte, pero sí realmente por múltiples razones se ha enfocado mucho en lo que vienen siendo las artes visuales y también es una manifestación que necesita de una, vamos a decir, una promoción especializada y en este sentido se crea esta página justamente para que sirva de plataforma de promoción a esos artistas que ya comienzan a hacer nómina, vamos a llamarlo fija de nuestro proyecto y que bueno, poderle prestar una atención más especializada. Y cerramos, bueno, nada, invitándolos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que bueno, esperemos que les haya gustado la presentación de La Jeringa. Muchas gracias a Anet y a Vicky, María Victoria, a Vicky, por la presentación de este proyecto de La Jeringa, que realmente ha ayudado mucho a visibilizar el arte joven y a crear nuevos vínculos, nuevos lazos. Y creo que los que colaboramos también en el equipo nos sentimos muy satisfechos con todo el crecimiento que han tenido. Ahora vamos a la parte de los artistas, a conversar un poco con dos artistas que tuvieron que reinventarse y renovarse en este tiempo de pandemia. Y comenzamos con Chuli Herrera, quien realmente no es la primera vez que incursiona en el mundo de las redes sociales. El trabajo de Chuli Herrera con las redes sociales ya viene desde antes, con exposiciones como Crónicas Sentimentales y Como Yo Puedo, en el que sobre todo se ha enfocado en la red social Instagram y traía a colación, anotaba un texto, una frase de Elvia Rosa Castro que hablaba sobre Chuli Herrera y que decía que un artista en Instagram puede convertirse en influencer, como de hecho ha sucedido, pero el proceso que Chuli ha escogido se aleja del resto. La plataforma no solo sirve de vitrina para promover su obra, sino que funciona como un gran almacén donde todo está disponible y listo para usarse. Y es que este uso constante de las redes sociales se ha visto y se vio en la creación del proyecto que nos va a comentar Chuli Herrera, que es Amigos from Home. Pero antes hago un breve repaso por el currículum de Chuli Herrera, y es que vinculó su profesión docente y su trabajo creativo por 10 años, luego de que en 2006 se graduara en la modalidad de plástica en la Escuela de Instructores de Artes de su ciudad natal, Camagüey. La pintura ha sido su principal medio de expresión, que unida a otras técnicas para el desarrollo de su mundo creativo, le ha servido para recrear, unificar y plasmar las dinámicas de la sociedad contemporánea, signada por las nuevas tecnologías de la comunicación y en especial por las redes sociales. Durante toda su carrera ha mantenido activa participación en eventos en el panorama nacional e internacional. Entre los más significativos está la beca de creación compartida con el artista Néstor Ciré de la Fundación Cubano-Francesa LASA en el 2009, mención y premio en el Festival Internacional Visuarte en 2009 y 2012 respectivamente, premio único recibido en el Salón de las Artes Visuales Fidelio Ponce de León en el año 2013. Entre 2012 y 2021 ha participado en las últimas 4 ediciones de la Bienal de La Habana en proyectos colectivos colaterales y forma parte de la segunda edición de Latin American Art Season Exhibition on the Works of Resident Artists en China en el 2014. En 2015 participó en el proyecto Síntesis en Medellín, Colombia, y cuenta además entre sus presentaciones internacionales la sexta y séptima Bienal de Arte Internacional de Beijing en el 2015 y 2017, y en el 2021 formó parte del evento de arte y nuevas tecnologías Ars Electrónica Linz, Austria, y además hasta 2021 cuenta con la realización de 10 exposiciones personales. Ahora sí, doy paso a Chuli Herrera, que nos va a estar presentando su proyecto Amigos from Home.
trabajo no se aparta de, y con la ayuda de Hola, soy Chuli Herrera, artista cubano y me encuentro actualmente en La Habana. En este momento, todos nos encontramos en el camino de una u otra manera que nuestras vidas se han sentido involucradas con esta situación global. Mi trabajo no se aparta de, y con la ayuda de un grupo de amigos artistas he logrado desarrollar este proyecto. Amigos from Home, aquí les dejo el primero. Hola, buenas tardes. Bueno, una presentación acorde al proyecto, ya que me presentaba en los videos, entonces quería hacer la presentación. Disculpen, o sea, como a veces le decía a Mariana que como artista plástico el hecho de comunicarnos a veces es un poco complicado. Creo que en la pandemia, o sea, como artista, los artistas visuales tenemos nuestras intimidades, nuestros momentos bastante, o sea, siento que a veces comparado con otros artistas, con otras modalidades del arte, esa soledad que nos atrae a crear y encontrarnos a nosotros mismos, en la pandemia fue algo como mucho más doloroso para mí, creo. O sea, al inicio había inaugurado una semana antes de que cerrara Cuba mi última exhibición personal Como Yo Puedo en Galeano, Galería Galeano, y fue como un choque, ¿no? Entonces la pandemia hizo que el primer mes, o sea, pensaba creo que todo el mundo lo pensaba, era como el hecho de vamos a crear más, o ahora no hay galerías, no hay movimiento artístico, no hay nada que te incentive, y creo que fue todo lo contrario. Trabajé más en pandemia que antes de pandemia. Yo mismo me ponía retos, o sea, de una otra manera el sentir el arte y el querer crear te generaba ese ímpetu de seguir desarrollando. Y ante este proyecto hice una serie de autorretratos que era jugando mucho con las emociones que teníamos ese primer mes y segundo mes, que un día estábamos bravos, al otro día estábamos contentos porque no teníamos que salir a trabajar, o sea, ese juego de emociones. Y luego viene esta idea de un poco acotando un poco la distancia de esos amigos, o sea, amigos lejanos que ya no nos podemos ver, no podemos tomar una cerveza ni compartir en una exhibición. Se me ocurrió la idea de hacer algo con ellos y utilizar las redes sociales, ya que desde el 2012 estoy utilizando internet como medio de búsqueda y de desarrollo de mi pintura. Al final termina toda mi obra termina en pintura, pero tengo un tratamiento de búsqueda y de documentación en las redes sociales. Entonces lo primero que hice fue como llamar a 2 o 3 amigos a esperar. Siempre tenía el plan de que fueran 10. Si quiere le da play y ahí luego le deja el video y le vamos dando pausa. Tenía la idea que fueran 10 capítulos nada más, utilizando el IGTV de Instagram que era desarrollado para videos en vertical. Y bueno, el primero que llamé, no sé si acá se ve un poco el video medio lento, acá igual se ve como, ya, no hay problema, algo de pausa ahí. El 6 de mayo del 2020 subo el primer video y comienzo, o sea, Fernando Pacheco, pausa ahí, no, en el anterior. Hago la invitación a Fernando Pacheco, un artista brasileño que conocí en Beijing en el 2014 en una residencia. Entonces hemos mantenido como mucha amistad, mucho feeling de trabajo, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, la idea era como hacernos un autorretrato, un retrato mutuo, yo hacerle uno a él y él a mí. Entonces por ahí comenzó todo. El hecho a veces también siento que entre amigos a veces se ha perdido el hecho de regalarnos arte. O sea, a veces el ego o el tanto trabajo no regalamos, no obsequiamos, o desde un punto de vista creo también el mercado del arte ha influido en eso. Entonces entre amigos ese sentimiento de obsequiarnos algo para mí es muy importante. Y entonces le hice la invitación, él me dijo ok, perfecto. Entonces anteriormente salió el retrato que yo le hice a él y este es el que él me hace a mí. Es un artista que cuando lo conocí, sinceramente yo después se lo dije, al inicio vi su obra y no me gustaba, pero cuando lo conocí era él, o sea, y automáticamente me hizo
o sea, un naif muy expresionista, entonces era muy interesante su obra, es muy interesante. Entonces este es el retrato que me da, que él me obsequia. Y el video, bueno, él se graba por WhatsApp. Este es el video de menor calidad y listo. Entonces el segundo artista que invito es Alejandro Lescay, que me hace un retrato en Scratchboard, y luego le hago yo o sea, a mi técnica, que normalmente utilizo fotografía, le da play. O sea, toda mi obra trabaja a partir de fotografía, pero dibujo muy deudor de un poco del pasado, de la pintura académica, y luego desdibujo la pintura húmeda. Todas mis obras trato de utilizar la humedad y las hago en un solo día, para utilizar la misma humedad del óleo y poder raspar y poder expresarme, y al final terminar con grandes empastes, utilizando un poco el sentimiento. Siento que la pintura lleva, y a veces como estoy en búsqueda de ese sentimiento en la pintura. John Lai Cabrera, un artista de acá de La Habana, que está en una maestría en Japón. En este momento estaba en Egipto, la pandemia lo cogió en Egipto, y entonces él me hizo su obra, él trabaja mucho con nuevas tecnologías y trabajaba mucho con la temporalidad. Entonces lo que hizo fue con una aplicación que se estaba utilizando mucho en la pandemia, que era, el nombre no recuerdo, pero que te ponía viejo, o te cambiaba el sexo, o te quitaba pelo y demás. Entonces él me puso como cómo me vería viejo, entonces y me hizo un dibujo en ese momento. Y ahí creo que yo hice un resumen de los materiales para que más o menos entendieran la dinámica y se vieran el proceso. Fue muy interesante cada artista, o sea, el hecho de que estuviéramos lejos, utilizando el WhatsApp, pero también utilizando la nube para enviar archivos mega grandes. John Lai es como muy exquisito y me mandó alrededor de 20 gigas de muchos videos, y al final no iba a utilizar casi nada de eso. Yo le decía que era como, yo le trataba de especificar, y él me mandaba mucho material desde Egipto, y yo acá en pandemia las redes estaban como colapsándose. Bueno, todos los materiales están en mi Instagram, en la sección del IGTV, donde ahí todos los videos están subtitulados al inglés. La dinámica era producir el retrato hablando de uno mismo, de la amistad, de cómo nos conocimos, o qué referencia y qué ideas teníamos de la obra del artista anterior, del artista invitado en ese momento. Y bueno, al final había una despedida, un poco, yo siento que salió muy de la añoranza de esa pérdida, esa posible pérdida, ¿no? Esos momentos iniciales que estaban falleciendo personas, y era como, no sabíamos si ese amigo podía pasar. Lamentablemente que le pudo haber pasado a muchas personas, gracias a mí, a Dios, a mí no. Y entonces, ahí Carlos Alberto Casanova, un maestro mío de Camagüey, Joy Suárez, artista de La Habana, igual que se involucró en el proyecto, Marco Barreiro, un chico amigo mío que estudió conmigo en La Habana, en Camagüey, y se fue para Miami, dejó el arte, pero fue una de los artistas que más se involucró conmigo en todo mi desempeño artístico. Entonces lo invité, y a mi primer viaje, después de 11 meses sin ir a Camagüey a ver a mi familia, invito a Joel Jover, un artista icónico de mi tierra, y súper agradecido de que él aceptara la invitación. Hice la presentación en una azotea. Fue pintor, digo, aquí en Camagüey. Siempre he pensado que el retrato no es solamente parecido, o no es fácilmente parecido, sino es tratar un poco de hablar primero, mostrar tu personalidad, cómo es que retrata, y también hablar un poco del concepto que tú tienes o de la personalidad del retratado. En este sentido, vamos a ver qué pasa. Fue súper curioso, cada artista y cada momento ya aquí nos podíamos ver, o sea, fue lo interesante, fue la primera pieza que pude compartir. Odalis Ochoa, una amiga que estudió conmigo en Instructores de Arte, y luego se decantó por el tatuaje. Tiene un estudio de tatuaje en Camagüey, y toda su obra se enfocó en eso. Y bueno, recuerdo que cuando estudiábamos,
la gente que hacían tatuajes utilizaban piel de cerdo para experimentar, entonces, ok, vamos a hacerlo, entonces así. Bueno, es una piel de cerdo y ya un old school utilizó una fotografía mía, la recreó y se ve un poco el proceso. De tener arte, ¿no? De llevar el arte consigo, de tener en cuenta que no es simplemente algo que estás haciendo por copiar o por estar a la moda, sino que el tatuaje es algo que te representa mucho, es un reflejo de muchas cosas que piensas, que sientes, de problemas que tienes, en fin, el arte es algo consciente e inconsciente que cada individuo hace. Bueno, todas estas obras, pausa ahí, todas estas piezas nos las regalamos, o sea, nos obsequiamos cada uno, eso era el sí o sí. O sea, a veces se han exhibido estas obras, pero siempre están como, o sea, no son vendibles porque son para obsequiarse. Néstor Ciré, uno de mis grandes amigos, obviamente editor de estos materiales, el que le puse, vamos a decir, el pie de amigo como vas a estar, pero también vas a editar todos los videos. Y estuvimos ahí trabajando y entonces el tiempo ya había pasado un año y él estuvo todo el tiempo como repensándose en qué momento, y más por su manera de pensar y su pensamiento hacia el arte y a la representación del retrato, cómo hacer su obra, ya que él no pinta, no dibuja, entonces necesitaba replantearse el retrato, ¿no? Entonces, bueno, él lo explica mejor acá. Hoy en día la sociedad tiene una manera, o sea, entiende el retrato de una manera completamente diferente y el autorretrato de una manera completamente diferente. Y desde cualquier aplicación y cualquier celular se pueden realizar autorretratos y retratos, ¿no? Los Animoji. Te permite unas maneras increíbles de configurar lo que sería la forma de tu rostro. Ahí iba construyendo mi retrato a partir de una foto, utilizando el iPhone como... Este retrato que yo hice, y luego se imprimió utilizando una impresora 3D. Y de esa manera se creó esta especie de escultura bizantina del retrato del Che. Sí, fue súper curioso, ¿no? Él, creo que fue de los artistas el que invirtió más tiempo y dinero para producir un regalo. Fue súper interesante el cómo Néstor se replanteó eso, y bueno, ahora mismo está en mi estudio y su retrato está todavía en mi estudio, entonces creo que ahora mismo es la referencia directa de cuando va alguien a visitar mi estudio, y mira, cuando hablo del proyecto, ahí están las dos piezas juntas, ¿no? Y estuvo en diciembre pasado en Pabellón Cuba, en una exhibición que se hizo, y puse el televisor con el video, la pintura y la escultura. Y bueno, para cerrar, el 10º invitado, o sea, Evi Hilarión es un artista y profesor que yo siempre digo que cuando yo salí de 9º grado no tenía ni idea de qué era el arte, no tenía nada, y hice la prueba de instructores de arte por casualidad y entré, y esa persona me abrió el cerebro y me hizo sentir y llorar el arte. O sea, para mí es uno de mis grandes amigos y mi gran profesor. Entonces, por salud y por demás, se ha quedado en Camagüey y, bueno, obviamente lo tenía que invitar. Entonces, costó trabajo, ya ven, casi un año de lo de Néstor, hasta ahora, enero de 2022, poder la pieza de él, que es como muy veladura, con mucha técnica clásica, para poder tener el material, y bueno, se concluyó todo el proyecto con este invitado.
bueno, ya ahora los voy a dejar con ese video entero para que disfruten y vean la dinámica. Los otros videos igual lo pueden encontrar en mi Instagram. Creo que al final este proyecto me hizo acercarme y de una manera más sentimental a veces a estos amigos míos, a los que aprecio su obra, y además sentirnos muy conectados, es algo interesante. A veces somos amigos y estamos en exhibiciones y hacemos exhibiciones, pero a veces se pierde un poco la magia y la magia humana. Entonces, con este proyecto era sacar un poco eso, la parte humana de querernos como amigos, ¿no? Y no tener pudor a obsequiarnos algo y regalarnos obras de arte con toda la grandeza que puede tener cada creación de cada uno de nosotros. Y bueno, a partir de este proyecto surgió otro proyecto pequeño que no tiene fin, está en mi estudio, lo estoy desarrollando, voy por 36 retratos. Utilizando este mismo concepto, era como pensarme el hecho de que en pandemia pude haber perdido muchas personas, y una tía mía o una prima que me vio nacer me cargó, no tiene ahora mismo nada mío. Yo soy artista y nunca ha tenido un regalo mío. Entonces me he ocupado de empezar a robarme fotos de las redes de todas esas personas, amigos cercanos y familiares cercanos, a los que pinto y les regalo los retratos. Entonces es un proyecto que se pausa cuando tengo un gran proyecto de exposición y lo continúo, así que no tiene fin, pero bueno, lo acoto porque es a partir de este proyecto que surge esta idea también un poco más familiar, ¿no? Y bueno, nada, acá los dejo con el material. Hola, soy Chuli Herrera, artista cubano, y después de tantos días, semanas, meses de confinamiento, de este caos, de este virus, también tiempo de reflexionar, tiempo de crear, tiempo de estar cerca o lejos de las personas que amamos. Creo que ha sido una época, un 2020 y un 2021, algo caótico, pero deseo y espero que la gran mayoría haya encontrado algo positivo de este caos, ¿no? Siempre de algo malo se aprende. Esperemos que la humanidad aprenda a ser más unidos y cuidarnos más. Y nada, aquí les dejo este proyecto, Amigos from Home, con el último y 10º artista. Mi nombre es Hilario, soy artista plástico cubano de la ciudad de Camagüey. Daniel me ha llamado para hacer este proyecto. He decidido quizás hacer de Chuli este retrato de una forma más tradicional, haciendo un homenaje a esto que nos ha unido durante tanto tiempo como amigos, que es la admiración por los maestros, por los grandes maestros del arte. Y bueno, pues he decidido entonces hacerlo así. Espero que te guste. Vamos a ver también cómo sale. Me parece que esta idea de intercambiar obras, ¿no? A raíz de esto que nos ha tocado, este aislamiento producto de esta epidemia que nos ha afectado a todos de una forma u otra. Algunos pues les ha tocado tener pérdidas en su familia, otros no. Y ha sido como un karma planetario, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que nos ha obligado a la reclusión, pues es una forma de contrarrestar esto y al mismo tiempo hacer como continuar una tradición de intercambio de obras que la han hecho muchos artistas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Intercambiar obras unos con los otros, y me parece como poner un poco de calor humano dentro del aislamiento. Elvis, en el 2002, él es uno de mis profesores de primer año, y recuerdo, o sea, solo nos llevamos 5 años, y súper jovencito él, y acababa de terminar de graduarse de la Academia de Arte, y las primeras enseñanzas fueron como brutales para mí. O sea, nos hizo a todo el grupo trabajar como animales, y creo que eso fue lo que hizo entender qué era la pintura, qué era el arte, y el esfuerzo hacia
un fin que uno quisiera, ¿no? O sea, el esfuerzo para lograr lo que uno quería. Creo que una de esas categorías las entendí y las comprendí con las clases de... Y además el amor por el arte clásico, por los grandes maestros de la pintura, conocerlo y que él me enseñara paso a paso técnica. Existieron muchas personas que me enseñaron en la escuela, pero Evi siempre fue un punto neurálgico en mi trabajo y en cómo entender el proceso de trabajo, cómo entender la pintura y cómo sentirla como parte de mí. Yo recuerdo con mucho cariño eso que hicimos, muchos, que éramos unos cuantos, que hicimos algo así como una casa de estudio en casa de Daniel. Ahí nos juntábamos varios artistas que queríamos aprender más y ahí estábamos todos enseñándonos unos a los otros y todos aprendíamos de todos. Yo pienso que al final la vida viene siendo como una gran escuela donde las personas constantemente están buscándose a sí mismos, buscando lo que en esencia son para poder evolucionar. Y el artista de cierta forma no se escapa a eso. El artista es un buscador constante de su voz. En esta última etapa de la obra de Daniel, yo creo que ya ese artista ha nacido, ese verdadero artista que es la voz de Daniel. Es lo que él es en realidad, ¿no? Y me parece que eso es digno de admiración porque hay personas que nunca logran eso. Una de las cosas que más me ha gustado siempre de su obra es esta capacidad que él tiene del gesto. Ese gesto que es muy él, ¿no? Él es muy extrovertido, muy sociable, muy gestual en su vida y al mismo tiempo eso se ve en su obra. Poco a poco fue surgiendo en una amistad muy sincera, al cual actualmente yo digo que es uno de mis mejores amigos y mi gran maestro, ¿no? Una de las cosas que surgió dio paso a nuestra amistad fue al terminar el curso, ya él no tenía que ver con nosotros y yo le insistí que quería aprender a pintar en óleo, o sea, al óleo, y él no dudó y me dijo, sí, ok. Entonces en las vacaciones, o sea, todas las personas que estaban en vacaciones en su casa y yo todos los 2 meses de vacaciones me levantaba a las 7 de la mañana e iba a su casa y él me dio un cabello en su sala y pintamos ahí y o sea, fue mi primer autorretrato. Creo que también tiene que ver mucho con la autorreferencia que a veces tengo en mi trabajo. O sea, yo no podía sentir nada más placentero que trabajar en pintura y aprender a la pintura, y eso es una de las cosas que me enseñó literalmente Evi. Al final creo que en definitiva la vida de todos los seres humanos es así. Es una constante evolución que no para nunca. Si para de alguna forma podría decirse que es con la muerte, si es que para. Porque quién sabe si incluso después de la muerte aún siga el ser humano evolucionando, ¿no? Bueno, Daniel, aquí está el cuadro, compadre. Lo hice con cariño, con afecto y espero que te guste. Espero que te guste y que bueno, que lo disfrutes como yo lo he disfrutado. Creo que uno de los momentos más cruciales entre nuestra amistad fue cuando pudimos venir los dos juntos al Museo de Bellas Artes de La Habana, que fue como una explosión de ansias de aprender, ¿no? Porque juntos debatimos y encontramos, o sea, somos los clásicos personas que vamos a un museo y nos tienen que regañar porque estamos demasiado pegados a una pintura, porque entendemos, queremos comprender cada segundo y cada técnica, cada capa. Y creo que Edith me enseñó mucho esa sensibilidad de una mancha, o sea, como un Rembrandt, un detalle de Rembrandt, un detalle de Van Gogh, un detalle de un gran maestro puede decirte tanto como la obra entera. Creo que Edith sí tiene mucho que ver con esa sensibilidad de la expresión en mi obra.
para mi gran maestro del alma. O sea, sinceramente es lo que eres para mí y espero que este detalle te guste a ti. Te quiero mucho, mi hermano. Muchas gracias a Julia Herrera por la presentación, y para cerrar el panel vamos con la última ponente, y es Jennifer Ancícer Martínez, artista visual que trabaja el collage, creadora digital e ilustradora autodidacta con previa formación técnica en museología. Es además integrante de la Red Cuba College, grupo activo de artistas del collage cubanos. Es artista también NFT con presencia en varias exposiciones cubanas y extranjeras en el metaverso. Expone permanentemente en la Galería Virtual San Bellamy junto a otros artistas del collage de selección internacional, y también expuesto en espacios físicos como la marca Bodiar, en la Fundación Ludwig de Cuba y en el evento de creación artística que estuvo realizándose recientemente en la Fábrica de Arte Cubano Ars Ex Machina, con curaduría de Artemorfosis, Plataforma de Arte Cubano y La Fábrica. Entonces, te doy la palabra. Buenas tardes. Bueno, hasta ahora han hablado por parte de proyectos, por parte de artistas, diseñadores. Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia fuera del mundo, o sea, comenzando fuera del mundo del arte. Yo soy autodidacta totalmente y comenzar una vida artística en plena pandemia, siendo autodidacta, sin pertenecer tanto al mundo del diseño como a una formación de tradición de arte, o sea, de escuela artística o formación artística, es un poco complicado, pero gracias a las redes sociales, gracias a los proyectos estos que comienzan quizás antes, pero que se intensifica su trabajo o su visibilidad durante la pandemia, es que muchas personas que nunca pensamos insertarnos en el medio artístico, pues ahora estamos desarrollando un poco que una carrera dentro de, en mi caso, por ejemplo, las artes visuales con la creación del collage. Les voy a hablar brevemente de 3 fases que creo que son importantes o han sido importantes para mi desarrollo y cómo han influenciado estos proyectos dentro de esa experiencia. Pues yo comienzo a inicios del 2020, cuando todavía no pensábamos que Cuba iba a formar parte de los países afectados por el COVID, y comienzo en una relación con varios diseñadores detrás de la creación de un video musical donde se comienza a experimentar lo que es la técnica del collage. Esa fue mi primera vez que activamente estuve relacionada con lo que era creación artística. Antes nunca había sucedido un contacto con este medio. Y a partir de ahí, más la vinculación con Magazine MPM, que es la revista, una revista de música cubana, digital, que estaba en ese momento comenzando también a insertar a nuevos artistas para colaborar con ellos y para la creación de contenidos digitales, es que comienza de alguna manera mi carrera en lo que es, o sea, mi corta carrera, que es apenas de 2 años, en lo que es el arte visual. Yo comienzo en Instagram, que creo que es el espacio que todos o la mayoría decidimos explotar de alguna forma por su propia programación, por su propia visualidad. El propio algoritmo de la red es muy, vamos a decir, que muy dócil, muy ayuda y potencia un poco lo que es el trabajo de personas que se relacionan con lo visual. Y pues ahí comienzo a exponer los pequeños trabajos que había hecho hasta el momento, que eran muy pocos, eran muy aislados. Les había dicho Magazine MPM, quizás este mismo video musical, y algunos retos que comenzaron a surgir por parte de comunidades del collage internacional, que era una forma de mantener a las personas como que conectadas y a la vez creando, una manera también de potenciar la salud emocional de las personas en medio de esta pandemia. Y es a partir de esa primera fase, que es la de
entrar en redes, un poco presentarse uno desde una posición todavía de mucha pena, porque realmente no estás, todavía un nombre no te respalda, entonces estás un poco como que chocando con ciertos temas quizás de cómo te ves a ti mismo, cómo te consideras. Yo, por ejemplo, nunca me he considerado artista, o sea, el llamarse a uno mismo artista yo creo que es algo que tienes que procesar bien, porque realmente lleva una parte psicológica muy interesante que ya después vas descubriendo con el contacto en el medio de otras personas, vas viendo más o menos cómo es que se manifiesta. Pero para mí era muy complicado posicionarme, porque no era ni diseñadora, o sea, no hice ni diseñadora ni artista. Entonces, ¿cómo iba a ser mi presentación a un mundo tan novedoso? Y entonces es que gracias a estos proyectos como La Jeringa, como Magazine APM, las escritoras de Burra, que vinculan no solo el arte visual, sino también la música, vinculan el teatro, vinculan la narración oral, la escritura, o sea, estás vinculando tú mismo a no solo otros espacios de creación, sino también a muchos artistas con muchísimo que decir, y eso también como que te va creciendo y te va haciéndote sentir más cómodo a la hora de interactuar en ese medio. Luego, ya cuando comienzo a trabajar con La Jeringa, que me contactan, que es muy gracioso porque descubro ahí personas que no conocía hasta el momento, artistas que realmente me parecían magníficos, pero que jamás había tenido un contacto con ellos, ni por redes, ni físico, artistas incluso del arte tradicional. Es muy interesante cómo se va creando toda una conexión que, si bien se pensó para la pandemia, creo que fue una jugada muy buena, muy interesante, porque ha sido la semilla de lo que ahora ya esperamos, bueno, fuera de los momentos más difíciles del tener que estar en casa, de no tener galerías donde presentarse, de que los eventos y festivales principales no estuviesen sucediendo. Pues se sembró esa semilla para que ahora podamos todos interactuar nuevamente y no tener que comenzar de cero. Ahora mismo creo que uno de los proyectos más interesantes así, aparte de La Jeringa, es el del mundo NFT, que es otro que nos ha dado a artistas en general, personas que simplemente queremos hacer algo novedoso, personas que nos sentíamos con una necesidad de decir a través de, o sea, escogimos el canal del lenguaje del arte. El mundo de los artistas NFT, que también ha creado una comunidad riquísima dentro del país, dentro y fuera, entrelazando personas que quizás desde años atrás hubiese dicho jamás los voy a conocer, porque son personas ya con una carrera, con todo un camino labrado dentro del mundo de las artes. Y es muy interesante cómo las redes te van llevando hasta este punto que no te imaginabas, cómo vas conociendo personas dentro y fuera de las artes que nutren muchísimo tu vida y que le dan un camino también a tu proyecto personal, que quizás nunca también te lo habías planteado hasta el momento. Con el mundo de los NFT, los artistas vieron un escape no solo a la falta de sociabilizar que había, sino también un escape económico. Ahí se han vinculado personas desde cualquier formación, ya sea músicos, ya sea poetas, personas que nunca quizás habían tocado quizás un Wacom, que es la forma quizás más cómoda de trabajar el arte digital, han comenzado a sumarse y a probar nuevas herramientas, nuevas formas de creación. Entonces, ese creo que ha sido uno de los medios más bonitos también para
para mantener un contacto activo durante el tiempo de pandemia, porque la comunidad realmente es una base de todo lo que se está haciendo. Entonces no es arte por arte, sino que es un arte que por sus propias características, vamos a decir, de su respaldo quizás económico, monetario, las plataformas en las que se vincula, lleva mucho de lo humano, porque es la manera en la que te conectas. No estás en una galería, no estás en un museo, no estás exponiendo físicamente, no estás a lo mejor participando de un evento donde todos se pueden ver el rostro y presentarse. Lo estás haciendo de manera a distancia, a través quizás de voz. Muchos no nos conocíamos físicamente, solamente era a través de los spaces de Twitter, y es muy bonito cómo eso ha desarrollado también la habilidad para muchas personas de comunicarse, porque hasta el momento pensábamos que ya el acercamiento iba a ser difícil, iba a ser imposible, y a partir de ahí han surgido proyectos como este de Artemorfosis que se estuvo haciendo en Fábrica de Arte, que es a través del uso de las tecnologías de la realidad virtual. Yo, que les repito, jamás había ilustrado en mi vida. Yo realmente trabajo la técnica del collage porque es, primero, la que me gusta, y segundo, una herramienta que me permite crear. Pero jamás me hubiese imaginado estando creando en realidad virtual y menos de forma performática en medio de toda una noche en Fábrica de Arte donde están pasando cientos de personas, y es algo muy bonito realmente. La jeringa brinda un espacio que se puede parecer mucho a otros, pero realmente en mi experiencia ha sido cautivante porque me han dado mucha libertad y siempre ha habido una comunicación que, más allá de este nerviosismo, tengo que entregar una pieza para, no sé, para un cuento, tengo que hacer la ilustración de un cuento, y uno siempre está... Cuando creas para ti no hay problema, pero cuando tienes que intervenir en la obra de otro, o sea, tienes que relacionarte con lo que ha creado otra persona, siempre hay mucho de temor de no ser lo suficientemente fiel, o esta cosa de si se va a sentir cómodo el artista al cual voy a representar su obra. Y realmente con la comunicación que ha habido, aunque sea a través de redes, que es algo que ya yo creo que se ha quedado como parte de todos nosotros, ha sido muy interesante cómo logran que cada vez se inserten más artistas, más personas quieran participar. Muchos nos conocemos, otros nos conocimos en los espacios de la jeringa, por ejemplo, en las mismas exposiciones, y realmente creo que se ha reforzado una red donde todos hemos vivido momentos difíciles, hemos salido con proyectos que han respaldado ese momento difícil. Me encantó el proyecto de los amigos, y hay muchas formas realmente de crecerse en ese sentido, pero a través de estos proyectos es que hemos visto concretados un poco más ya lo que venimos haciendo desde hace un tiempo. Y ya para terminar, bueno, les voy a hablar yo diría que es la última fase, pero espero que realmente haya muchas fases más por detrás, que es la creación de la primera convocatoria a partir de conocer a diferentes artistas que trabajan en el collage, y a partir de la red de collage cubana. En el mundo entero hay varias redes de collage. En Cuba no existía, apenas de hecho en el medio de la historia del arte se habla del arte collage, a no ser artistas muy específicos de nuestra historia artística. Y realmente en estos tiempos ha sido una de las formas de expresión más utilizadas. Si se llegan a las redes van a notar que hay como vamos a decir, un boom, que se podría utilizar la expresión un boom en el arte digital a través del collage. Y se creó la red de Cuba Collage, y ahora mismo estamos en medio de un proyecto que es lanzar la primera convocatoria para artistas cubanos y latinoamericanos, sobre todo ponderando la participación de los artistas cubanos, para crear el primer catálogo, o vamos a decir, la primera bibliografía desde un perfil historiográfico sobre los artistas del collage en Cuba,
de los tiempos que corren, porque realmente es algo increíble lo que se está haciendo y que a veces se queda solamente a un nivel de redes sociales, por ejemplo, un hobby o algo que se hace en el momento para superar una etapa, pero realmente se ha convertido en una forma de vida. Y desde la experiencia personal se los digo, y realmente hacía falta motivar un poco esta convocatoria para que tengamos también un proyecto que quede para el futuro, que sea una forma también de documentar lo que se ha hecho durante la pandemia, al menos dentro de la técnica collage. Esta ha sido por lo menos mi trayectoria, grosso modo, bien resumida. Y bueno, si a alguien le gusta experimentar con el collage, está abierta la convocatoria, se pueden llegar al perfil de Instagram de la red Cuba Collage. Nos encantaría tenerlos ahí. Muchas gracias a Jennifer Ancísar, muchas gracias también a Flavia Valladares, a Chuli Herrera, a Ned Granda y María Victoria Pérez. Lamentablemente estamos un poquito cortos de tiempo, ahora hay otro panel que los invitamos también a quedarse y a disfrutar del próximo panel que les comento, es creación y activismo ambiental, así que ya saben, y de todas formas en este momento de receso pueden acercarse a los artistas, a la directora del proyecto, a la profesora, para intercambiar y comentar. Muchísimas gracias por estar aquí, esperemos que les haya gustado y bueno, que hayan disfrutado también como nosotros.